Bien, esta conferencia, esta presentación, la propuse hace algún tiempo, dado que, y es, bueno, ya tiene un tiempo, la preparé a raíz de un congreso que hubo en Lisboa sobre esoterismo occidental. Y en este congreso, bueno, un congreso amplísimo, nos tocaban muchas materias y había algunas ponencias específicas sobre teosofía y la labor, la obra de Madame Blavatsky. Y bueno, como estamos un poco con el taller trabajando toda esta historia del mandala de los 5 Dhyani-Budas y todas estas cosas, ¿no? Es decir, como venía un poco a propósito de lo que estábamos haciendo y bueno, decidí traer un poco la presentación que hice en su momento, ¿no? en Lisboa, en este congreso sobre el esoterismo occidental. Y mi presentación iba con el título genérico de budismo esotérico y en particular la influencia budista en la obra de Madame Blavatsky. A partir, ya os adelanto que hay una serie de revelaciones muy curiosas que, bueno, más allá, digamos, de los detalles que un estudio bien fino, ¿no? de la obra de Blavatsky y un conocimiento que no se tiene muy poco de las escuelas budistas, de las corrientes de pensamiento budista, la gran diversidad, porque a veces habla de budismo en términos muy generales, y escuelas budistas hay infinitas, o sea, hay una barbaridad de escuelas budistas y de posiciones, digamos, dentro de esta gran religión, ¿no? Es decir, que abarca tantas escuelas. Y bueno, una lectura detallada y comparada a partir del conocimiento de las distintas escuelas, ¿no? Nos aporta una luz muy curiosa, ¿no? De la obra de Madame Blavatsky. Una obra que por otra parte en su momento fue tremendamente criticada, ¿no? Es decir, por además personas por estudiosos, digamos, del esoterismo, que hablaban de que la obra de Blavatsky, sobre todo la doctrina secreta, que se lee, que es una gran recopilación de cosas, ¿no? Es decir, se hablaba de que tenía este carácter sincrético, ¿no? Es decir, de, bueno, cosas cogidas de aquí, de allá y tal y cual. Pues recientes estudios de gente que se ha puesto muy en serio, ¿no? Es decir, a trabajar en particular las obras de Madame Blavatsky, demuestran que esta literatura arroja, o sea, que hay muchas ideas de esta literatura que coinciden con planteamientos de importantes escuelas budistas. Lo que sucede es que cuando estas personas criticaron la obra de Blavatsky a principios del siglo XX o a mediados del siglo XX, todavía no se habían recuperado muchos de los textos, de los importantes textos budistas. Muchos de ellos procedían del Tíbet. Sabéis que el Tíbet fue invadido en los años 50. Bueno, fue invadido, la revolución cultural expulsó, digamos, destruyó monasterios y expulsó a muchos monjes. Bueno, muchos monjes huyeron de Tíbet. Y con ellos trajeron gran cantidad de material y demás, a pesar de que muchas de las bibliotecas pues o fueron destruidas con los monasterios, algunas se han conservado, pero forman parte del patrimonio de China, que tampoco es muy amigo de dar a conocer esta importante esta cultura, ¿no? Es decir, esta parte de la cultura. Y bueno, las bibliotecas tibetanas recogen, tanto en tibetano como en sánscrito, textos muy antiguos, ¿no? Sabéis que el budismo fue expulsado de la India en torno al siglo XII, fue expulsado, es decir, las invasiones islámicas destruyeron también universidades, etcétera, centros monásticos, y muchos de los budistas, monjes budistas, ¿no? Huyeron bien al norte, bien al sudeste asiático, ¿no? Donde, bueno, ahí el budismo pues
ha proliferado y se ha extendido. Pero en Tíbet, en particular en Tíbet, el budismo mantuvo de alguna manera los últimos desarrollos que experimentó en la India. En la India se mezcla, el budismo se mezcla, el budismo es un fenómeno indio, y lo curioso es que, a pesar de haber nacido en la India, hoy en día los budistas en la India son un resto, o sea, es muy residual, o sea, bueno, gracias a debido a la migración, digamos, de los tibetanos, pues han creado grandes comunidades tibetanas allá en India, pero el budismo que mantenía, que pervivía en India, era muy testimonial, y estando en India todos los centros, digamos, de peregrinación más importantes del budismo. Y es que el budismo en realidad, y es una cosa que poco se conoce, y yo, si tengo ocasión, a ver si después del próximo semestre puedo dar una conferencia un poco sobre los desarrollos del budismo, las diferentes ruedas, digamos, del Dharma que se han producido a lo largo de la historia. Pues bien, en su mayoría el budismo se desarrolla en la India. Y en la India llegó a ser el budismo prácticamente una de las religiones, la religión más importante. Sin embargo, fue muy importante sobre todo en el norte de India, y debido a las invasiones islámicas y demás, la destrucción de los centros, como os decía, pues prácticamente desapareció de la India. Siendo un fenómeno indio, teniendo digamos, la mayor parte de textos, o gran parte de los textos en lenguas de la India, tanto el Pali como el sánscrito, ¿no? Es decir, son lenguas propias de la India, pues bueno, es decir, desapareció de la India y se conservó en las grandes bibliotecas de los monasterios en Tíbet, ¿no? En los Himalayas. Bien, todo esto es importante, ¿no? Porque los críticos de la obra de Blavatsky desconocían gran parte de las disputas escolásticas del budismo, ¿no? Es decir, sin las cuales es muy difícil bueno, comprender o encontrar paralelismos reales, pero estudios recientes demuestran que sí, que efectivamente hay probablemente las ideas nucleares de la doctrina secreta tienen su origen en el budismo. Bien, empezaremos si esto quiere. Sí. Vamos a repasar un poco datos que conoceréis de sobra, es decir, que si hay alguna, probablemente, igual podéis hacer alguna corrección o alguna aportación y sentíos libres de hacerlas si en un momento dado consideráis oportuno. Bien, como sabéis, el movimiento teosófico, la fundación de la Sociedad Teosófica es a finales del XIX, y el XIX es un siglo sobre todo consagrado a las ciencias, ¿no? Es donde, bueno, es decir, después en el siglo XVII, la época de los Rosacruces, de los primeros científicos, astrónomos y demás, ¿no? El conocimiento parecía que aparecía como champiñones, ¿no? Es decir, de pronto en un sitio aparecía un gran científico que hacía una aportación, tal, ¿no? Es decir, y precisamente uno de los grandes temas del movimiento Rosacruz precisamente es la de unificar a esos científicos, a todos estos sabios que iban apareciendo en distintas partes de Europa. Y bueno, el siglo XVII es un poco el momento, digamos, de la revolución científica que han llamado algunos historiadores y estudiosos del fenómeno, ¿no? Es decir, sin embargo, es en el XVIII donde se intenta de alguna manera que las ciencias lleguen también bueno, es decir, a todo el mundo, ¿no? Es decir, y en eso la masonería tendrá un papel importante, ¿no? Es decir, el enciclopedismo, la ilustración, ¿no? La ilustración tiene como intención, pues, que la ciencia, el conocimiento no sea patrimonio exclusivo de unos determinados sabios o unos determinados aristócratas, sino que pueda llegar un poco a todo el mundo, ¿no? Es decir, este fue un poco el papel de la ilustración así en grandes
términos, ¿no? Es decir, es la época de la enciclopedia, el enciclopedismo, ¿no? La acumulación de saber y el acceso al conocimiento. Y el siglo XIX es el siglo en el que hay como una especie de fiebre científica y la ciencia empieza a proliferar y a tocar distintos ámbitos, ¿no? Es decir, pues bien, la historia del esoterismo, si bien en el 17 es más de búsqueda, por ejemplo, de las comunidades fraternales, de conocimiento, ¿no? Es decir, va un poco por ahí. El siglo XVIII es una época de, sobre todo, de la recuperación de rituales, proliferación de movimientos místicos ritualistas, la recuperación de la alta magia y todas estas historias, ¿no? Y del romanticismo también, ¿no? Es decir, el 19 vemos que el 19 es más del romanticismo y también el tema de las ciencias. Romanticismo y ciencia son dos cosas que, por supuesto, tocarán, como el esoterismo no es una cosa aislada, digamos, de los fenómenos culturales, ¿no? Del desarrollo cultural de la sociedad europea, de la sociedad occidental, ¿no? Sino que es algo que está en el mismo, forma parte, digamos, de todo el conjunto de, digamos, de manifestaciones culturales, ¿no? Es decir, y por tanto se contamina de todos los fenómenos culturales, ¿no? Entonces, el espíritu del 19 es el espíritu romántico, ¿no? Es decir, y científico, ¿no? Y por tanto el esoterismo también queda afectado por ese entusiasmo científico, ¿no? Todo fenómeno puede ser explicado siguiendo métodos científicos, incluso los fenómenos que escapan a nuestra percepción sensible. Y de alguna manera esta es la característica, digamos, o una de las características del esoterismo del 19. Este intento de llevar el método científico, ¿vale?, la investigación, la explicación de los fenómenos, también al ámbito de la mística, de la experiencia subjetiva, del el mundo suprasensible, en fin, todas estas cosas que obviamente nos afectan, ¿no? Es decir, que bueno, los esotéricos, digamos, las personas ocultistas y gente aficionada al esoterismo, pues también intentó, ¿no? Es decir, llevar un poco el método científico, ¿no? Y la ciencia espiritual, de alguna manera, a ver, el propio, en la obra de Eliphas Levi, de mediados del 19, él ya habla de esta, de una ciencia espiritual, ¿no? Es decir, y yo creo que esto es uno de los, Eliphas Levi yo creo que es uno de los personajes más importantes, digamos, del esoterismo moderno, ¿no? Es decir, y que, bueno, es decir, que dio de alguna manera el pistoletazo de salida a las nuevas corrientes, ¿no? Y que influyó tremendamente en las nuevas corrientes esotéricas del 19 y del 20, ¿no? Y en estas corrientes, o sea, y en la obra de Eliphas Levi, como decía, ya se habla de una ciencia espiritual y de la necesidad de abordar, digamos, el fenómeno espiritual desde una perspectiva científica. Esto no concuerda demasiado con la tradición, ¿eh? Es decir, la gnosis es de por sí, es decir, epísteme es de por sí ciencia y nadie se lo cuestiona, ¿no? Es decir, en la antigüedad la ciencia entra dentro del conjunto de, digamos, de elementos de la sabiduría con mayúsculas, ¿no? Pero ahora que todo sea de alguna manera como ordenado, clasificado, separado y analizado, ¿no? Y, dentro de estas corrientes esotéricas se plantea la posibilidad de desarrollar una ciencia espiritual. Y Alfred Percy Sinnett, que conocéis perfectamente, padre de la denominación el budismo esotérico, ¿no? Es decir, por una de sus obras más importantes. No sé si lo han puesto intencionadamente o... vale. Intencionadamente. Sí, es intencionadamente. Pues sí, nos dice en esta obra, las verdades espirituales sí son verdades, pueden evidentemente ser tratadas con un espíritu no menos científico que las reacciones químicas.
estamos en la época de fascinación por las ciencias, ¿no? Y por tanto comparar las verdades espirituales con reacciones científicas pues es una novedad, ¿no? La teosofía fue inicialmente identificada con el budismo esotérico. Es más, la señora Blavatsky nos dirá en el prólogo de la doctrina secreta que desde que apareció la literatura teosófica en Inglaterra se ha hecho costumbre llamar a sus enseñanzas budismo esotérico y por tanto todo ello precisará muchas puntualizaciones, ¿no? Es decir, en diferentes ediciones también de la obra del budismo esotérico Sinet también nos dará algunas digamos, apreciaciones, algunas matizaciones de cómo hay que entender esa palabra budismo, ¿no? Es decir, porque claro, sabéis que la palabra Budi en realidad en sánscrito tiene múltiples significados, ¿no? Es decir, en función un poco de la corriente filosófica que utilice dicha palabra, ¿no? Es decir, como pasa con los términos filosóficos, que tienen múltiples significados, pero viene a ser una función similar al intelecto entendido como intuición, intelecto entendido como intuición o como pensamiento universal también podría traducirse y en algunas ocasiones se utiliza, ¿no? Y por tanto, si se entiende desde este punto de vista la palabra budismo, ¿no? Es decir, estaría relacionada con todo lo que tiene que ver con el pensamiento universal, no con la específica religión fundada por el Buda Sakyamuni. El Buda Sakyamuni precisamente le ponen de alguna manera el epíteto de Buda porque es una mente iluminada, ¿no? Es decir, de hecho el nombre del Buda Sakyamuni sería Siddhartha, de la familia Gotama del clan de los Sakyas, ¿no? Es decir, Sakyamuni quiere decir el Muni de los Sakyas, es decir, el sabio de los Sakyas, ¿no? Es decir, del clan de los Sakyas, ¿no? Es decir, que el nombre real del filósofo, del pensador que debajo del árbol Bodhi, ¿no? Alcanzó la iluminación y la comprensión, sobre todo alcanzó la comprensión del origen del sufrimiento, era Siddhartha Gautama del clan de los Sakyas. ¿Vale? Y considerado el Buda. Es decir, el Buda sería de alguna manera un calificativo, ¿no? Es decir, de su estado de iluminación. Por tanto, iría más en ese sentido, más en el sentido de que hay un conocimiento capaz de iluminar, ¿no? Es decir, y estas apreciaciones las hace la señora Blavatsky, también las hace en alguno de los prólogos de la obra el señor Sinet. Porque precisamente, claro, es decir, la doctrina secreta, la obra, la sociedad teosófica despliega una gran influencia en el mundo, en la India, ¿no? Es decir, y se intenta aproximar además a todas las corrientes y encontrar de alguna manera el nexo común de todas las corrientes, digamos, sapienciales de la India, ¿no? Entonces, claro, se le echaron un poco encima los brahmanes diciendo, bueno, ¿qué es eso del budismo, ¿no? Es decir, y ella explica, ¿no? Es decir, que en realidad el budismo, en el fondo, el budismo realmente esotérico no se distancia tampoco del brahmanismo esotérico. Y en el fondo no va descaminada, a pesar de que es algo que probablemente muchos críticos académicos, ¿no? Se echarían las manos a la cabeza, ¿no? Es decir, pero no va tan descaminada cuando en el fondo el budismo y el brahmanismo o el hinduismo más bien, es decir, son religiones que tienen la misma fuente, y la fuente común, sobre todo filosófica, es las Upanishads y los Vedas, ¿no? Es decir, si bien el budismo obviamente
se distancia en algunos aspectos del Veda, pero por ejemplo cosmológicamente la tradición budista ha respetado, respeta bastante, ¿no? La periodificación, por ejemplo, ¿no? Original del hinduismo y originaria, ¿no? De la India. Que hay una gran parte de cultura que el budismo y el brahmanismo comparten, ¿no? Bien. Estas son unas pequeñas reflexiones previas, ¿no? Hagamos un poco de cronología para ver un poco la literatura teosófica, sobre todo la literatura teosófica que más nos interesa, ¿no? A efectos de detectar esos elementos budistas, ¿no? En el año 1875, la señora Blavatsky, el coronel Olcott, el señor Judge y algunas otras personas fundan la Sociedad Teosófica en Nueva York, finales del 19. En 1877 se publica la primera gran obra de la señora Blavatsky, Isis sin velo, tratando sobre sabiduría antigua, donde aparecen algunas referencias al pensamiento oriental, pero no es ni mucho menos la carga, digamos, de información o de doctrinas orientales que aparece en la doctrina secreta. En 1878, la señora Blavatsky y el coronel Olcott viajan a la India y establecen la sede de la Sociedad Teosófica en Ariyar, en Chennai, actual Madrás. Si pones el de esto más para allí, él no, tú tapará, ¿sabes que te está tapando? Y desde la India es de donde irradiará, digamos, en gran medida, ¿no? Es decir, en India se toma bastante en serio la dirección y el origen, digamos, ¿no? de esta filosofía, ¿no? De la teosofía. En 1879 Blavatsky funda la primera revista teosófica, de Theosophist. ¿Qué pasa? ¿Vas a llevar esto? No, un poquito más para acá, para sacar la imagen. Muy bien. Así. Perfecto. Que ya no veo. Vale. En el año 1880, los fundadores de la Sociedad Teosófica, estamos todavía en el 19, visitarán a Sinnett, al señor Sinnett, en Simla, en el norte de la India. Tras la visita comenzó la relación epistolar entre Sinnett y el maestro Kuthumi, ¿no? Que recogen las cartas de los Mahatmas. Sinnett era el redactor jefe de un diario que se publicaba en la India, ¿no? Es decir, hay que pensar que estamos en la India colonial, en la India que formaba parte del Imperio Británico, y por tanto pasearse por la India, hombre, con obvias diferencias, ¿no? Pero era pasearse por el Reino Unido, digamos, ¿no? Es decir, entonces la India en ese momento conservaba de alguna manera, pues, sus tradiciones y sus historias, pero había todo un establishment, digamos, que se movía, digamos, con parámetros totalmente británicos, ¿no? Y en ese encuentro marca también un momento, digamos, considero bastante importante, ¿no? Es decir, porque para digamos, este desarrollo, digamos, de la teosofía hacia Oriente. Simla, la localidad de Simla se encuentra en el norte de India, ligeramente más al norte, o sea, cerca de Dharamsala, donde actualmente está el mayor asentamiento de los tibetanos en el exilio, y donde está el gobierno del Tíbet actualmente en el exilio. Y curiosamente, y esto lo descubrí recientemente, una de las escuelas tibetanas, digamos, que ha sufrido, y eso ya lo veremos, ¿no? Y también espero en un tiempo no muy lejano poder hablar del sistema del Kalachakra, porque veréis que al final de la conferencia insisto bastante en esta idea. El sistema de Kalachakra es un sistema muy particular dentro del budismo tibetano,
decir, ya veremos, tiene una gran complejidad y valdría la pena hacer un estudio, tener aquí una sesión para reflexionar un poco sobre ese sistema. Muy poco conocido, muy recientemente descubierto, de hecho, ¿no? Es decir, el propio Dalai Lama ha tenido muchos problemas para poder dar las iniciaciones, impartir enseñanzas y conocimiento relativo a esta tradición, la tradición del Kalachakra, porque era extraña incluso en el ámbito del budismo tibetano, del budismo tántrico, ¿no? Es decir, el Kalachakra era algo bastante particular, bastante raro para ellos mismos, ¿no? Y en particular había una escuela que en algún momento incluso fue perseguida o declarada heterodoxa, que era la escuela Yonam, que fue la conservadora precisamente de la tradición de Kalachakra, y que ellos estaban especializados en Kalachakra. Sabéis que las escuelas tibetanas, que son varias, ¿no? Es decir, muchas de ellas combinan distintos tantras, distintos textos, ¿no? Es decir, hacen prácticas muy variadas, tienen una gran diversidad de prácticas. Uno cuando se acerca al budismo tántrico, al budismo esotérico, obviamente, es el budismo tántrico, ¿no? Es decir, se encuentra con que ahí hay una gran diversidad de deidades, de prácticas, y realmente uno le cuesta bastante navegar en todo eso, comprender un poco de qué va toda esta historia, ¿no? Es decir, sin embargo, hubo una escuela que en su momento, en época incluso del Tsongkhapa, estamos hablando del siglo XIV, fue declarada heterodoxa y perseguida, muchos monasterios cerrados, etcétera, etcétera, ¿no? Que era esta escuela Yonam, que era, ya os digo, estaba especializada únicamente en el sistema de Kalachakra. Y curiosamente esta escuela, esto es casualidad de la vida o no lo sé, actualmente la sede principal de esta escuela se encuentra en la ciudad de Simla, bueno, en la localidad de Simla, ¿no? Me llamó la atención, ¿no? Porque estaba yo leyendo todo esto tal y cual, y cuando encontré digamos, el rastro de esta tradición, de esta escuela, resulta que ha pervivido, y ahí han intentado, creo que es ahí en Simla que han intentado levantar un templo que tiene la forma del mandala del Kalachakra. Pero eso no sé si es en Simla, pero es esta escuela. Blavatsky y Olko viajan a Sri Lanka, donde este último contribuirá al desarrollo de la educación budista, para la cual publicará en 1881 el Catecismo budista. Esta es la primera obra declaradamente budista, y como veremos, Madame Blavatsky y el coronel Olcott, ahí en Sri Lanka, se revelan, se presentan abiertamente como practicantes del budismo, del Dharma budista. En 1881 Sinet publica El Mundo Oculto, y en 1883 Budismo Esotérico. El libro Mundo Oculto explica la relación que tuvo con los Mahatmas, con los grandes maestros de la Fraternidad Blanca, y las revelaciones, y bueno, cómo fueron un poco los contactos y las relaciones, digamos, con los maestros de la fraternidad, ¿no? Y en el budismo esotérico ya intenta presentar algunas de las doctrinas, digamos, de estos maestros, ¿no? Lo que sucede es que con algunas imprecisiones, algunos fallos y algunas que según Blavatsky se verá obligada a corregir, ¿no? Es decir, en la gran obra La Doctrina Secreta, ¿no? Es decir, a Sinet le faltaron muchos elementos para poder comprender digamos, con precisión el mensaje, digamos, la revelación que venía para los tiempos modernos, ¿no? Es decir, y que se vehiculizará después en La Doctrina Secreta, en la obra de Madame Blavatsky, donde allí sí que las revelaciones son más directas, ¿no? Es decir, y se da obviamente muchísima más precisión. Es decir, se dan en 6 grandes volúmenes, extensos volúmenes, ¿no? Es decir, donde hay realmente muchos detalles, ¿no? Es decir, que en la obra de Sinet pues faltan, y como digo, hay algunas dificultades a la hora de comprender un poco todo el desarrollo, digamos, cosmogónico, ¿no? De las diferentes eras y demás, ¿no? No está muy bien clarificado. Si bien se contradicen.
sí tiene algunas contradicciones con la obra de Blavatsky. Bueno, contradicciones, aquí la señora Blavatsky puntualiza bastantes cosas y demuestra que hay algunos errores en la obra de Sinnett a la hora de comprender, ¿no? Es decir, la idea general, el marco general de esas doctrinas están. Lo que sucede es que el detalle, digamos, ¿no? Todas las distintas etapas, los 7 rondas, con sus 7 globos, etcétera, etcétera, todo esto donde está realmente donde está bien explicado y claramente explicado es la doctrina secreta. Bueno, claramente explicado no, pues se fue clarificando, ¿no? Es decir, pero ahí está explicado con detalle. La doctrina secreta no hay nada claro. Pero precisamente, o sea, que esa es una de las grandes virtudes, ¿no? Es lo que hace normalmente de los libros algo universal, es precisamente la falta de claridad, ¿no? Si no, pues, cójase la obra de Platón o de Aristóteles y se verá que efectivamente hay cosas claras, pues ya hay pocas. Entonces, claro, hay cosas que permiten muchas interpretaciones y yo creo que es ahora el objetivo de alguna manera es modelar la mente del lector, ¿no? Es decir, darle, digamos, herramientas para, digamos, trabajar su cuerpo mental, ¿no? En 1884 tiene lugar el asunto Colomb, el matrimonio de teósofos que acusaban a Madame Blavatsky de fraude y que motivó una investigación por parte de la sociedad londinense, investigaciones psíquicas, en particular todo el tema de los fenómenos psíquicos, ¿no? Es decir, que acompañaban un poco a la teosofía, o sea, a los primeros desarrollos, digamos, de la sociedad teosófica, ¿no? Y sobre todo con esta curiosa manera que había, ¿no? Que tenían los maestros de comunicarse con los discípulos, ¿no? Es decir, y bueno, todo esto motivó toda una serie de críticas, ¿no? Es decir, pero que se olvidaban de una cosa, ¿no? Es decir, para mí muy importante, y es que Madame Blavatsky era la autora de grandes obras que habían influenciado, que habían tenido una influencia brutal en todo Occidente, ¿no? Que igual ciertos fenómenos o ciertas cuestiones específicas, ¿no? Podían ser, pues eso, cuestionadas o tal, pero lo que sí que no era, lo que era incuestionable es que en aquel momento se estaba de alguna manera preparándose la transmisión, ¿no? de un gran mensaje, ¿no? Es decir, que cambiaría el panorama, digamos, esotérico y espiritual de Occidente. En el año 1885, Blavatsky comienza a escribir La doctrina secreta en Alemania, obra que inicialmente pretendía ser una revisión de Isis sin velo y una corrección de errores del libro Budismo esotérico. La obra, porque a pensar que hasta el año 1885, que empieza la publicación por fascículos, digamos, de la doctrina secreta, la gente, los teósofos que querían conocer, digamos, las revelaciones de los maestros, acudían a la obra de Sinnett. O sea, esa obra en su momento fue tremendamente importante, ¿no? Y luego pues quedó, obviamente, como un testimonio, ¿no? Pero perdió de alguna manera la importancia, ¿no? La obra será finalizada 3 años más tarde y publicada en Londres y en Nueva York en el año 1888. En ese mismo año, 1888, Blavatsky funda también la sección esotérica, pese a las iniciales reticencias del coronel Olcott, pues se trataba de una sociedad paralela a la sociedad teosófica, en la que Blavatsky ostentaba el cargo de presidenta. Es decir, escapaba un poco al control de la dirección de la sociedad teosófica, y curiosamente esta sección esotérica también fue llamada la Escuela Oriental de Teosofía. Y ahí es donde Madame Blavatsky ve la necesidad de empezar a, de alguna manera, trabajar de una forma más profunda el conocimiento, ¿no? Es decir, la doctrina, las doctrinas esotéricas, ¿no? Y lamentablemente hay muy poca documentación, conservó muy poca documentación porque en pocos años la señora Blavatsky moriría, ¿no? Entonces hay poco material de la sección esotérica cuyo origen
procedía de Blavatsky, ¿no? Es decir, pero son 4 o 5 cartas que están publicadas, creo que en algunas ediciones de la Doctrina Secreta aparecen al final, ¿no? Y me llamó en particular la atención la importancia que daban al mantra, por ejemplo, que sea en la primera carta, el mantra Om Mani Padme Hum, ¿no? Que si os acordáis, los que estuvisteis en la sesión sobre el bardo Todol, ¿no? En la que hablé de las distintas cualificaciones que podía tener el difunto, ¿no? Es decir, y si era un practicante de los altos tantras, ¿no? Y de las técnicas más profundas del tantra, pues era, bueno, un yogi que de alguna manera accedía directamente a los estados de iluminación de forma como casi automática, ¿no? En un Mahasamadhi, ¿no? Los que practicaban, los que hacían las prácticas, los rituales y tal de los tantras, pues tenían de alguna manera que encomendarse a las manos de sus yiranos, de sus deidades tutelares, de las deidades respecto a las cuales venían practicando y tal y cual, ¿no? Y cómo había una tercera posibilidad para el público en general, que era precisamente poniéndose en las manos del Señor de la Compasión, que nosotros, que el gran Bodhisattva Avalokiteshvara, cuyo mantra es Om Mani Padme Hum, de manera que parece como que la señora Blavatsky ya era sensible a la posibilidad, ¿no? De que esta gran entidad, digamos, que compasiva, ¿no? Es decir, que vela por las almas de todos los seres humanos, es decir, pudiera de alguna manera acudir en el más allá, o en un momento en alguno de los momentos, ¿no? Que vimos del estado de transición, ¿no? Pudiera acudir, ¿no? Y entonces bastaría únicamente pues haber conocido, haber practicado, haber repetido, conocer el mantra, que de alguna manera es la esencia del propio Avalokiteshvara, ¿no? El propio Buda compasivo, ¿no? Por tanto, me llamó la atención de que ella ya en la primera carta, en la primera información, en las primeras revelaciones que daba a su grupo de estudiantes, digamos, esotéricos, ¿no? Es decir, un grupo de estudiantes más internos, ¿no? Es decir, les diera precisamente una comunicación como era esta, ¿no? Es decir, un tesoro como era este, ¿no? Por otra parte, ya demostraba su afinidad hacia el budismo del norte, porque el budismo del sur, de bodhisattvas, de estos mantras, prácticamente no los conoce, ¿no? Es decir, los conoce obviamente por los desarrollos de otras escuelas, pero no le son propios, ¿no? En 1889, H.P. Blavatsky publica La clave de la teosofía y La voz del silencio, un libro que todavía más evidente, ¿no? Es decir, su raigambre budista y en particular su, digamos, y bueno, es que no es influencia, es que es claramente, probablemente, es el primer gran tratado budista que se escriba en una lengua occidental, ¿no? Es decir, porque La voz del silencio es un libro budista del principio a fin, ¿no? Es decir, y expone el camino de las perfecciones del bodhisattva, es decir, el compromiso más profundo del budismo del norte, digamos, con precisamente la liberación de todos los seres, ¿no? Es decir, que es el voto del bodhisattva, en el cual uno decide hacer el trabajo, su trabajo espiritual, digamos, seguir su camino de realización, no únicamente por sí mismo, digamos, por su propia iluminación, sino por la iluminación de todos los seres sintientes, ¿no? Y este es, de alguna manera, el camino que se construye en las 6 o 7 perfecciones que se describen en La voz del silencio, una obra que, por otra parte, es una joya, ¿no? Una preciosidad que, sí, a mí una de las obras que más me ha impactado, ¿no? Pues bien, esto se escribe, y como digo, esta obra es de principio a fin una obra budista. En el año 1890 escribe las 5 instrucciones para la sección esotérica. La primera de ellas se pone mucho énfasis, como ya os he dicho, en el mantra budista Om Mani Padme Hum, y en 1891, lamentablemente, la señora Blavatsky fallece en Londres. Y aquí tengo una cita de una autora de un artículo, de una ponencia, Madame Blavatsky, Budismo y Tíbet, ¿no? En una
conferencia que hubo en Londres en el año 2003, ¿no? Sobre historia de la teosofía, en la que dice que los fundadores de la sociedad teosófica fueron seguramente los primeros budistas occidentales. Y esto, bueno, y esto yo creo que es una evidencia. Es decir, antes de Blavatsky y Olcott, ¿no? Es decir, bueno, tenemos a Nietzsche, tenemos a Schopenhauer, algunos filósofos que algo parece que hablan, algunas referencias hay, ¿no? Es decir, obviamente se conoce, algo se estudia de budismo, pero practicantes del Dharma, gente comprometida, ¿no? Es decir, con el Dharma, con la sabiduría, por otra parte, con la teosofía budista, ¿no? Es decir, no había, ¿no? Es decir, y fueron probablemente ellos los primeros budistas, ¿no? Bien, en el ámbito budista, con el nombre de budismo esotérico, se conoce la última y más compleja exposición de las doctrinas budistas, conocida con el nombre de Vajrayana, o el camino del mantra secreto. Bueno, tiene muchos nombres, es decir, budismo tántrico, budismo Vajrayana. Sabéis que normalmente se suele hablar de el pequeño vehículo, digamos, el vehículo de los arhats, el vehículo de los yogis, ¿no? Se llama el pequeño budismo, el pequeño vehículo, ¿no? El Hinayana, que se utiliza de forma un poco despectiva por parte del budismo del norte, que se considera el Mahayana, el gran vehículo, que es el vehículo de las perfecciones, ¿no? Es decir, que de alguna manera es el budismo de los sutras los sutras de la sabiduría del corazón, etcétera, ¿no? Es decir, que forman parte, digamos, del conjunto de doctrinas y escuelas del norte de India, ¿no? Es decir, que, bueno, fueron evolucionando. El primer budismo, el budismo Theravada, es el que está más vinculado, más relacionado con las primeras enseñanzas del Buda Sakyamuni. El budismo Mahayana estaría relacionado con toda una serie de literatura que se redescubre o aparece con posterioridad, que son estos sutras, que ya no son sutras, digamos, directamente de exposiciones directas del Buda Sakyamuni, al menos en vida, sino que son como revelaciones, digamos, como más metafísicas, en las que la perfección, digamos, más elevada es la perfección de la sabiduría y que tiene que ver con el conocimiento profundo de la vacuidad de los fenómenos, ¿no? Es decir, de hecho, la perfección, digamos, en la que uno tiene la intuición directa o la visión directa, la comprensión directa de que tanto el observador como el observado son fenómenos vacíos de sustancia, ¿no? De realidad, de hecho, ¿no? Es decir, son todo fenómenos en constante flujo, ¿no? Es decir, en constante cambio. Y por tanto, bien, estas dos serían las dos grandes corrientes del budismo, o lo que en términos budistas se llama las dos primeras puestas en marcha de la rueda del Dharma, ¿no? Es decir, la primera Theravada la puso el Buda Sakyamuni en Benares, ¿no? Y la segunda sería este movimiento Mahayana, y en el marco, y esto no hay que perderlo de vista, en el marco del budismo Mahayana es donde aparece el budismo Vajrayana. Por tanto, el budismo Vajrayana en el fondo es un vehículo que lo que pretende es acelerar el proceso de las perfecciones, utilizando técnicas del mantra secreto, sobre todo, ¿no? Es decir, técnicas de mantra, técnicas que por otra parte no son otra cosa que tantra, ¿no? Es decir, el tantrismo, como sabéis, es una cosa que hoy en día la gente tiene ahí una distorsión, un gran desconocimiento del tema, pero yo creo que, bueno, hoy en día ya hay bastantes trabajos de gente muy seria, ¿no? Es decir, que ya nos informa, digamos, de que el tantra es, bueno, una filosofía que impregna prácticamente todas las religiones de la India en el periodo medieval, más o menos en torno al siglo VI, VII, hasta, digamos, el siglo XVIII, las últimas manifestaciones, digamos, antes de la decadencia cultural de la India y la invasión del Imperio británico, ¿no?
el tantrismo contamina todo el pensamiento, y el tantrismo no tiene que ver con lo que normalmente la gente se piensa, sino que con lo que tiene que ver es precisamente con unas técnicas que utilizan sobre todo el mantra como vía de realización y de transformación, no solamente de los vehículos sutiles, de la mente, del habla, sino también del cuerpo. Es decir, el practicante de Tantra lo que hace no es otra cosa que transfigurar, o sea, transformarse, ¿no? Es decir, y el vehículo tántrico lo que aporta son herramientas que dicen que permiten al practicante alcanzar el estado que alcanzaría en muchas vidas, no sé cuántas, tienen un número incluso, ¿no? Es decir, si siguiera de forma muy escrupulosa el camino de las perfecciones, ¿no? Entonces lo que dicen es que, bueno, es decir, es el camino directo, la autopista, digamos, hacia la realización del cuerpo de Buda. Una de las características que tiene el budismo mahayana es que sus meditaciones se centran en el cuerpo de Buda, lo que se conoce como el Dharmakaya. El budismo del norte empezará a bueno, no vamos a meditar en las distintas aspectos, digamos, de nuestra mente, de nuestra sensibilidad y tal y cual, para ir como transformar, sino que vamos ya directamente a meditar en Budas, ¿no? Es decir, y el budismo tántrico lo que hace es dar herramientas para que el practicante pueda transformarse en Buda, con todos los signos, marcas y demás de Buda. Esta será, y claro, las prácticas estas son prácticas que en su momento se presentaban como prácticas muy secretas, ¿no? Y siempre precisan iniciaciones y ciertos procesos, ¿no? Todo esto ya hemos hablado. Bien, también sobre el Vajrayana ya hay de alguna manera en la obra de Sinnett una cierta intuición. Nos dice, desde tiempo inmemorial ha habido en Tíbet cierta religión secreta. Es decir, pensar que, claro, es decir, esto que es budismo, el budismo tántrico es el budismo, los últimos desarrollos del Mahayana en la India, ¿vale? Se dice que los grandes maestros del Mahayana, de las últimas escuelas del Mahayana, estaban todos relacionados con el Tantra, todos, ¿no? Es decir, había un Tantra escolástico, la práctica en los grandes monasterios se seguía discutiendo, y las grandes universidades budistas se seguían discutiendo los aspectos metafísicos del budismo, pero además todo esto se combinaba con las prácticas tántricas, ¿no? Y sin embargo, este budismo tántrico, este budismo esotérico, desaparece de la India en el siglo XII y se refugia en los Himalayas. Pensar que los Himalayas permanecieron intactos hasta principios del siglo XX, es decir, occidentales no podían entrar en Tíbet, no podían acceder a los lugares, a monasterios y tal. Se conocía únicamente por referencias. Sabéis, ¿no? Todos sabéis un poco, ¿no? Que en el Tíbet gobernaba la teocracia de los Dalai Lamas, ¿no? Y eran monjes, era un estado monástico, de hecho, ¿no? Un reino monástico protegido, siempre protegido por el Imperio Celeste, por la China. Bueno, es decir, cuando estos personajes, ¿no? Es decir, estos primeros teósofos empiezan a visitar la India, empiezan a moverse por la India, a interesarse por el legado cultural de la India, ¿no? De lo único que les llegó de Tíbet eran campanas, porque no tuvieron el acceso que hemos tenido. Nosotros vivimos una época tremendamente afortunada, no nos damos cuenta, pero tenemos a nuestro alcance una cantidad de información que ellos no tenían, ¿no? Y lo demuestra un poco esta cita del señor Sinnett, que vivió
muy cerca de la frontera con el Tíbet. Simla está muy cerca de la frontera con el Tíbet y sabía que en el Tíbet pasaban cosas, ¿no? Es decir, y durante muchos años se especuló sobre las cosas que pasaban en el Tíbet, ¿no? Tenéis el famoso Tintín en el Tíbet, ¿no? Donde allí el Yen, ¿no? Es decir, explica que, bueno, que en Tíbet pasan cosas muy misteriosas. Hay un lama que flota, el yeti, en fin, todas estas cosas, ¿no? Es decir, el Tíbet estaba envuelto de misterio, ¿no? Es decir, tenéis también al Lobsang Rampa. Lobsang Rampa, que llenó la cabeza a la gente de fantasía sobre lo que era el Tíbet y tal, ¿no? Es decir, que muchos lamas han tenido que desmentir en gran medida porque había, bueno, muchas cosas que no sabéis son verdad o mentira. Lo que sí que es cierto, y esto sí que es cierto, es que el Tíbet se había quedado congelado en una especie de Edad Media, ¿no? Es decir, en un mundo mágico. Porque hay que pensar que la India en realidad, hasta fechas bien recientes, el espíritu que reina en la India es un espíritu de magia y tal, que de alguna manera, muy adecuado para el desarrollo de las doctrinas tántricas, porque el tantrismo no deja de ser una filosofía muy vinculada a la magia. De hecho, todas estas prácticas no están exentas de una cierta magia. Los grandes siddhas, la palabra mahasiddha o siddha, que son los grandes... Si en el budismo Hinayana o Theravada el ideal es el Arhat, que es el yogi, que se retira y que medita, en el budismo Mahayana el gran ideal será el bodhisattva, y el bodhisattva es un yogi que además trabaja por el bien de todos. Sin embargo, para el Vajrayana el ideal es el Mahasiddha, y el Mahasiddha no es otra cosa que un gran mago. Es decir, una persona que, precisamente por el tema de la doctrina de los medios hábiles para poder transmitir la doctrina del Buda, ¿no? El Mahasiddha tiene poderes sobrenaturales que le permiten transmitir con mayor facilidad, ¿no? Y es lo que buscan los siddhas. O sea, la palabra Mahasiddha, la palabra siddhi, se puede interpretar como, o se puede traducir por poderes mágicos. Y por tanto, Mahasiddha no sería otra cosa que un gran mago. Y este sería el ideal del Tantra. Los Mahasiddhas son grandes magos. O sea, de hecho, es una práctica mágica para, de alguna manera, desarrollar poderes mágicos, ¿no? Pues bueno, de todas estas cosas que llevaban campana, ¿no? Dice el señor Siner: desde tiempo inmemorial ha habido en Tíbet cierta religión secreta, la cual es hasta hoy por completo desconocida e inabordable para todo el que no se ha iniciado, y en eso tenía toda la razón. Es decir, realmente las prácticas tántricas hoy en día, el budismo tibetano sigue precisando iniciaciones para poder acceder a las prácticas más elevadas, ¿no? E inaccesible para la gente común del país, y esto también es verdad. Es decir, yo he estado en un gran festival de Kalachakra, ¿no? En el que la gente, los tibetanos en el exilio, ¿no? Es decir, gente de pueblo, ¿no? Es decir, que yo del Tíbet y que hoy en día trabaja por todo el mundo, se encuentra por todo el mundo, hablan una lengua distinta a la de los lamas. Dicen ellos que hablan la lengua del Dharma. Incluso el tibetano de los lamas no lo entienden los tibetanos de a pie. O sea, el tibetano que habla de los lamas no es el mismo, ¿eh? Así como para toda otra y en la cual se han congregado siempre los adeptos. Y aquí ya empieza un poco el tema de que probablemente en este mundo, en este reducto, digamos, intacto, ¿no? de la humanidad, es donde hubieran podido manifestarse los grandes adeptos, los grandes maestros, ¿no? Pero en lo general el país no era en el tiempo de Buda lo que después ha sido, la morada elegida por la gran fraternidad, ¿no? Y aquí él ya apunta a algo que en la doctrina secreta se desarrollará muy poquito, ¿no? Hay alguna cita, yo he estado buscando, sobre el reino maravilloso, digamos, el reino de Shambhala, ¿no? La fraternidad que vive en Shambhala. Pues bien, la doctrina o la información, digamos, sobre Shambhala es propia de la tradición del Kalachakra, ¿vale? El Kalachakra es la religión oficial, digamos, de Shambhala. A pesar de que no es privativa, la ciudad de Shambhala, que yo creo que la raíz tiene que ver con Shanti, con el país de la paz o algo así, ¿no? Es decir,
es un gran país que hay quien lo ubica en los Himalayas, hay quien lo ubica en el Gobi, hay quien lo ubica en distintas partes del mundo, ¿no? Es decir, pero es un recinto, digamos, no contaminado por las mentes enfermas, digamos, de los seres humanos, sino que allí gobiernan y han gobernado los reyes del Dharma, ¿no? Es decir, que bueno, todo esto ya hablaremos algún día, podríamos hacer una sesión monográfica sobre Shambhala y esa tradición espiritual, ¿no? Es decir, del reino de Shambhala, ¿no? Es decir, que, como os digo, ¿no? Es decir, tiene su religión fundamental en el Kalachakra y que el Kalachakra sería de alguna manera el gran mandala, no sería otra cosa que una descripción del reino espiritual de Shambhala. Y por tanto, la gran revelación de la fraternidad blanca tiene que estar de alguna manera conectada con Shambhala. Bueno, con Shambhala, con el Kalachakra, obviamente, si procede de Shambhala, ¿no? Y esto es lo que me sorprendió mucho encontrar en un autor norteamericano vivo, que está trabajando hoy en día, con el que yo he entrado en contacto muy puntual con algún mail y tal, ¿no? Que está estudiando precisamente las ideas donde sacó alguna información, ¿no? Es decir, sobre la posibilidad de que la doctrina secreta o las estancias, el libro de Dhyan, el libro que inspira la doctrina secreta, sea parte del Tantra del Kalachakra, ¿no? Que ya os acabo de hacer un poco un spoiler, porque es lo que vendría en definitiva a donde quería llegar. A pesar de la gran difusión que ha alcanzado el budismo tibetano en nuestros días, su esencia es completamente esotérica y gnóstica. Esto es una de las cosas que la gente no comprende demasiado, ¿no? Es decir, realmente es una gran tradición. De hecho, no sé si recordáis, aquí estuvimos dando un ciclo de conferencias sobre el círculo de la sabiduría, en el que hablaba del origen egipcio de una cierta gnosis que después se traslada al cristianismo en la forma o en el formato cristianismo y judaísmo, en el formato de una gnosis muy esotérica, ¿no? Es decir, que inspira a ciertos grupos cristianos, ¿no? En particular el grupo de los valentinianos, que después pasa a Persia a través del maniqueísmo y que en la última de las sesiones hablaba de que el maniqueísmo se confunde con el budismo en China e India, ¿no? Es decir, y ahí de alguna manera como que se asimila e identifica. Y que precisamente en esta gran corriente, ¿no? Que va de Egipto hasta el Tíbet, ¿no? Por ahí podría haber circulado esta gnosis, ¿no? Esta gnosis original, ¿no? En el que curiosamente precisamente utilizaba, y esto insistía en estas conferencias, utilizaba fórmulas, rituales mágicos con palabras y sonidos muy específicos, y sobre todo utilizaba mandalas y diagramas cosmológicos, ¿no? Es decir, en el fondo la tradición del Kalachakra no es otra cosa que una tradición contenida, es decir, una gran sabiduría, una gran gnosis contenida en un mandala, en un diagrama cosmológico. Bien, es tremendamente complejo el budismo tántrico, ¿no? Es decir, y actualmente pues está de moda, ¿no? Es decir, hay grandes personalidades del cine, de la cultura y demás, ¿no? Pues parece que son practicantes de este budismo tántrico, de este budismo esotérico, ¿no? Es decir, que es el que han traído los lamas del Tíbet cuando los expulsaron de allá. El Vajrayana comparte con el Mahayana la meditación en la vacuidad, la bodhicitta, es decir, la mente de la iluminación, y no comparte con el Mahayana la meditación en el propio cuerpo con el aspecto de un cuerpo de forma del Buda, es decir, con la, como os decía, que esto tiene una palabra muy cristiana por otra parte, ¿no? Transfiguración, que la palabra transfiguración es la misma palabra que la palabra griega metamorfosis, es decir, la posibilidad del cambio de forma, de realizar una metamorfosis, ¿no? Esto es lo que nos permite precisamente la práctica tántrica, ¿no? Es decir, transformar nuestro cuerpo, transfigurar nuestro cuerpo. Y aquí de alguna manera, por aquí podríamos de alguna manera enlazar con la transfiguración del Cristo, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, y todos los grandes sabios, grandes santos y sabios, digamos, de todas las tradiciones, cuyo trabajo realmente es un trabajo integral de transfiguración, ¿no?
el budismo, este budismo tántrico, Vajrayana, utiliza prácticas que por otra parte no se alejan mucho de las prácticas mágicas de Occidente, ¿no? Es decir, utilizan ritual, utilizan iniciaciones, utilizan, aquí sí que esto es tal vez un poco más particular, pranayama, es decir, el control de la respiración, etcétera, etcétera, mudras, signos, gestos, el gesto mágico, es decir, en nuestra tradición, nuestros libros de magia están llenas de prácticas de gesto mágico, digamos, ¿no? Es decir, mantra no es otra cosa que la palabra mágica ya vimos en aquellas conferencias que están colgadas en internet, que estas sí quedan bonitas, quedan bien grabadas, ¿no? Y bueno, se pueden recuperar, ¿no? Es decir, como en la antigüedad, en el antiguo Egipto, estos primeros gnósticos cristianos, en su viaje por el más allá, por las distintas estancias del más allá, se veían obligados a utilizar fórmulas mágicas, palabras mágicas para poder, de alguna manera, pasar a través de los guardianes de las distintas regiones del más allá. Todo esto se da en las prácticas del budismo tántrico, ¿no? Es decir, cuando uno hace una gran iniciación, por ejemplo, en el mandala de Kalachakra, el lama lo que hace es generar el mandala, generar ese espacio, que no es otra cosa que hacer descender lo que está arriba abajo, es decir, y uno puede realmente sentir cómo está en un espacio realmente sagrado, ¿no? Es decir, en un espacio mágico, y ahí el lama lo que le va a conducir y va a acompañar a cada uno de los candidatos, ¿no? Es decir, que está realizando la iniciación, le va a acompañar ante cada uno de los guardianes de las puertas del mandala, que tiene distintas puertas con distintos niveles, ¿no? Le va a acompañar, le va a llevar de la manita, le va a enseñar el rostro terrible de los guardianes y le va a decir, aquí tienes que formular este mantra, aquí tienes que decir estas palabras mágicas, y estas palabras mágicas te abrirán la puerta para poder subir al siguiente estadio, ¿no? Es decir, y esto es la práctica del mandala, la práctica esencial de las prácticas budistas del budismo esotérico, ¿no? Es decir, y la práctica del mandala y el yantra, ya hemos dicho, ¿no? Es decir, que tanto la gnosis, esta gnosis sapiencial, como el maniqueísmo, como en todas las prácticas mágicas se han utilizado siempre talismanes, representaciones geométricas, digamos, ¿no? Es decir, de sellos, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto se da, y todo esto es pura magia, ¿no? Y por tanto, y por ello recibe esta técnica, o sea, esta corriente budista, recibe el nombre de budismo esotérico. Los tantras, por tanto, son libros de magia con un claro carácter esotérico, entre los cuales destacan los Anuttara Yoga Tantras, los tantras del yoga supremo. Y estos textos de práctica claramente sapiencial y gnóstica, de entre estos, el que destaca es como os digo, ¿no? Un texto que es sobre todo cosmológico, que es el Tantra del Kalachakra. La palabra Kalachakra quiere decir la rueda, chakra es rueda, de Kala, del tiempo, la rueda del tiempo. Se centra en la meditación sobre un mandala extremadamente complejo. Sobre el Kalachakra se han escrito extensísimos tratados, hay mucha literatura de la cual prácticamente nada está traducida al castellano. Bueno, castellano nada. Bueno, en castellano está hay un libro muy interesante que está muy bien, que es el de la iniciación. Si alguno tiene la ocasión de participar en las iniciaciones del Kalachakra, tiene un libro que yo no recuerdo el autor, que es sobre la iniciación de Kalachakra, en la cual se explica con detalle el viaje que hace uno por el mandala, ¿no? Es decir, estas son las 4 puertas. Teóricamente la deidad está aquí en el centro, cada puerta tiene sus guardianes. Aquí esto hay que verlo como un palacio visto desde una vista aérea del palacio. Si pasáramos sobrevolando digamos, el templo fundamental, el templo principal del país de Shambhala, ¿no? Si sobrevoláramos Shambhala, ¿no? Nos encontraríamos que en su centro se encontraría este templo, ¿no? Y este templo, esto sería una vista aérea, ¿no? Y aquí habrían varios pisos. Cada una de estos cuadros son una plataforma, digamos, del mandala. Ya hay 4 plataformas: la plataforma del cuerpo, la de la palabra, la de la mente y la de la mente última. ¿Vale?
que sería donde ahí ya es donde se encuentra la deidad nuclear del mandala, ¿no? Y cada una de estas plataformas tiene un recinto, está dentro de un recinto amurallado, vigilado por guardianes y por una serie de deidades. El Kala Chakra tiene más de 700 deidades, es el mandala más complejo. Y por eso digo que es un mandala claramente sapiencial y gnóstico. Sabéis que la utilización, una de las razones por las cuales los magos de la antigüedad utilizaban los diagramas cosmológicos era precisamente como herramienta mnemotécnica, porque les ayudaba a recordar fórmulas mágicas, etc., ¿no? Es decir, bien, volvamos al budismo en la obra de Madame Blavatsky. Bueno, queda claro, ¿no?, lo que es el budismo tántrico, lo que es el budismo esotérico realmente. Veamos cómo se acerca, digamos, a este hecho, la obra de Madame Blavatsky, el 25 de mayo ¿de qué año? Del 78 creo que es. A ver, que ahora me he olvidado. Bueno, es que la cita no lleva fecha. En el año 1880, en el 1880, sí, en el 1880, por tanto esa fecha es del 1880, cuando los fundadores están en India, ¿no? Es decir, el 25 de mayo, H.P. Blavatsky, estos son citas, una cita del diario del coronel Olcott. Tomamos Pansil, ¿no?, del venerable Bulakama, en el templo de Ramya Nikaya, cuyo nombre se me escapa, y así fuimos reconocidos formalmente como budistas. O sea que ellos, lo que os decía antes, ¿no?, es decir, en Sri Lanka, se revelaron como budistas, lo cual escandalizó a los colonos, ¿no? Es decir, claro, la India, Sri Lanka, estaba llena de, bueno, formaban parte del Imperio Británico y allí estaban pues predicadores, protestantes, anglicanos, cristianos, ¿no? Es decir, y claro, que de pronto dos occidentales se hicieran budistas, les valió muchas críticas y muchas dificultades, ¿no? Corría el año 1880 cuando H.P. Blavatsky y el coronel Olcott tomaron los votos budistas y se encontraban en Sri Lanka, donde fundaron una rama de la sociedad teosófica y dieron varias conferencias sobre el budismo frente a una gran multitud de gente, claro, ante la sorpresa, como digo, de colonos y puritanos. H.P. Blavatsky se identifica más con el budismo mahayana del norte de Asia que con el budismo más próximo a Buda Sakyamuni del sur, porque en el sur de Sri Lanka se practica más el budismo Theravada, el budismo del sur, el budismo más próximo al Buda Sakyamuni, ¿no? Y sin embargo tomaron los votos allá. Y el catecismo del coronel Olcott es un catecismo más próximo, digamos, al primer budismo. Y así reconocen ahora la clave de la teosofía. Las escuelas de la Iglesia del budismo del norte, establecidas en aquellos países a los que sus arats iniciados se retiraron después de la muerte del maestro, enseñan todo lo que ahora se llama las doctrinas teosóficas. Es decir, reconoce explícitamente que las doctrinas teosóficas tienen que ver con el budismo mahayana. Más cosas, el budismo, la voz del silencio es una contribución a la divulgación del camino del Bodhisattva y las 6 perfecciones, las paramitas famosas, ¿no? Este hecho es reconocido por grandes budistas mahayanas, como son el filósofo japonés D.T. Suzuki o el 14º Dalai Lama, el actual Dalai Lama, que llegó a prologar la edición de 1989 de La Voz del Silencio con estas palabras: creo que este libro ha influenciado a muchos buscadores y aspirantes sinceros a la sabiduría y compasión del sendero del Bodhisattva. Por tanto, la teosofía es
una rama, digamos, ¿no? Del camino, en el fondo, del sendero del Bodhisattva. O al menos este fue el propósito inicial de la señora Blavatsky cuando Occidente desconocía completamente el budismo y sus escuelas. Por tanto, a mí me hace una cierta gracia la crítica que se hizo después por parte de personajes como René Guénon, que escribió un libro así, contra la teosofía, el teosofismo que llamaba, y criticando la doctrina secreta, cuando él ni siquiera tuvo acceso a la literatura y la cantidad de material que hoy en día tenemos y que demuestran y cada vez ponen más claramente en evidencia que la doctrina secreta es una contribución al desarrollo del budismo esotérico. Por tanto, es una obra claramente budista, a pesar de que no está exenta, digamos, de sincretismo. Pero, curiosamente, y sobre el sincretismo, que es la tremendísima acusación que hace René Guénon de la obra de Madame Blavatsky, dice que es una obra sincrética, ¿no? Es decir, y además dice, bueno, las obras tradicionales de la tradición y tal son sintéticas, estas estupideces que dice el señor Guénon en muchos de sus textos, ¿no? Son sintéticas, ¿no? Mientras que estas obras de estos charlatanes, ¿no? Es decir, son sincréticas, ¿no? Diciendo que sí. Pues bien, el Tantra del Kala Chakra es una obra tremendamente sincrética, hasta el punto de que muchos autores cuestionan que sea realmente budista. ¿Vale? Es decir, que el Tantra del Kala Chakra ya de por sí es una obra sincrética. Pues ¿sincrética de qué? Doctrina Samkhya. Hay importantes referencias a la doctrina Samkhya y a otras doctrinas, digamos, que se pueden encontrar en los Vedas, etc. ¿no? Es decir, que habría que estudiarla en profundidad, pero ¿vale? Y además hay un sincretismo también escolástico de escuelas dentro del budismo, que no es una línea muy pura, digamos, de desarrollo de una escuela específica, ¿no? Es decir, ¿vale? Bien, el concepto de Adibuddha, sin principio ni fin, idéntico al Parabrahman, es un concepto budista, que además el Parabrahman sería de alguna manera una idea, digamos, más propia del Vedanta, ¿no? Es decir, es Vedanta, mientras que Adibuddha, Buda esencial, ¿no? Es un concepto desarrollado de alguna manera por la escolástica del norte, de la escolástica budista del norte. De este Buda primordial, del Adibuddha, emana Vajradhara. Hablar de Vajradhara en el finales del siglo XIX tenía mucho mérito. Demostraba un conocimiento de... Vajradhara es el gran Buda, el Buda que encarna la mente, que encarna el Dharmakaya y que es el transmisor de los grandes tantras. Es decir, la señora Blavatsky conocía los tantras, y sabía que los tantras son revelaciones del Buda Vajradhara, y que ella identifica con el primer logos en la doctrina secreta, y el que a su vez emana Vajrasattva. Estos los que han hecho el taller del mandala, bueno, pues los talleres de los Dhyani-Buddhas, hemos hablado de los distintos Budas, ¿no? Es decir, primordiales. Vajradhara representa el Dharmakaya, mientras que Vajrasattva representa el Nirmanakaya, el cuerpo de manifestación del Buda, ¿no? Es decir, la luz del Buda manifestada, y que la señora Blavatsky identifica con el segundo logos de la creación. La doctrina secreta también cita a los Dhyani-Buddhas, nuestros amigos, ¿no? Del mandala, de los domingos, ¿no? Con lo que aborda figuras, algunas de las figuras más relevantes, ¿no? Bueno, no algunas, las figuras más relevantes de la lectura tántrica, los Anuttara Yoga Tantra y el Bardo Todol. Vimos el otro día, ¿no? En el Bardo Todol, en el fondo, y esto es curioso, pero cuando uno, esto es un poco una cosa que encontramos así por casualidad, cuando uno hace las iniciaciones, el circuito por el mandala, en la última de las grandes iniciaciones es precisamente la iniciación de los 5 grandes Dhyani-Buddhas. Son los 5 Budas que encarnan 5 sabidurías, ¿no?
que estamos viendo los Dhyani Budas, que la señora Blavatsky identifica también con los Dhyani Chohan, que son los que dirigen los grandes ciclos cósmicos, ¿no? Es decir, aparecen en estos tantras, ¿no? Y son personajes fundamentales de estos tantras, ¿no? Bien, como decía, en la primera instrucción a los miembros de la sociedad de la sección esotérica se hablaba del valor y el sentido del mantra Om Mani Padme Hum, que ya vimos, ¿no? De la gran importancia al Buda de la compasión, al Buda Avalokiteshvara, al que identifica con el séptimo principio del hombre, con el Atman. ¿Hay alguna cita? Hay un libro muy interesante en el que va cogiendo doctrina por doctrina budista y va buscando las referencias que en la misma se da en la obra de Madame Blavatsky, ¿no? Y en algún momento, cuando habla de Avalokiteshvara, que además ahí están seleccionadas, un libro está muy interesante, ¿no? Es decir, de un holandés, viene a decir en algún momento que Avalokiteshvara representa el Atman, ¿no? A lo largo de toda su obra da evidentes muestras, la señora Blavatsky, del conocimiento detallado de las principales doctrinas budistas, los budas primordiales, la vida del Buda Sakyamuni, la historia del budismo. En ese libro se demuestra el profundísimo conocimiento de todas, casi prácticamente todas las doctrinas, al menos las doctrinas esenciales del budismo. Porque en la obra de Blavatsky se cita de una manera o de otra. Nota una gran conocedora del budismo, y lo cual es bastante misterioso, porque en su momento tampoco habían grandes textos o grandes estudios sobre el budismo. Sí que habían algunos, no nos vayamos a engañar, es decir, hay algunos textos que además ellos conocían, y digo ellos porque el señor Olcott también cita estos textos como fuentes que le ayudaron a componer el catecismo, es decir, el catecismo budista. El catecismo budista es un texto que, bueno, curiosamente está escrito como un catecismo de la religión cristiana, y se lo dio para los niños de las escuelas budistas que estaba fundando la Sociedad Teosófica. Si vais a Sri Lanka veréis que el coronel Olcott es uno de los grandes personajes, digamos, en la historia de los últimos tiempos de Sri Lanka, ¿no? Es decir, porque precisamente fue un gran reformador del budismo en la isla. Pues bien, conocían todos estos detalles, o sea, conocían con detalle todas las doctrinas budistas, ¿no? Y esto es muy sorprendente, ¿no? Es decir, de un autor de esta época, que no fuera realmente un practicante o un estudioso conocido en profundidad de las obras. Hasta el punto de que en algún momento se permiten el lujo de criticar algunos textos que explican las doctrinas, digamos, desde fuera del budismo, ¿no? Es decir, está claro que ellos estaban dentro del budismo, ¿no? Es decir, y que su mirada a, digamos, estas obras era como practicantes de Dharma. Bien, y vayamos ya al misterioso libro del Dhyan, la doctrina secreta, y esto es de la propia Blavatsky, es decir, no nos inventamos nada, es decir, la propia Blavatsky es poco clara, pero también hay que tener en cuenta que, vuelvo a decir, ella no estuvo, es decir, se supone que el acceso al Tíbet estaba cerrado, es decir, que ella no tuvo, en principio, o sea, no estuvo en Tíbet, en un monasterio, lo que sea, es decir, al menos no tuvo el acceso. Sí que estuvo. Esto demuestra que sí. Es que estuvo. Es que estuvo. Es que estuvo. Pero es decir, no hay, digamos, ¿cómo decir? Pruebas claras de que ningún occidental llegara a Tíbet, el Tíbet estaba cerrado, etcétera, etcétera. Es decir, ahí hay un misterio. Es decir, vamos a dejarlo aquí, ¿no? Es decir, si estuvo o no estuvo, es decir, es algo que... Pero ella da, para mí, pruebas claras de que era una conocedora, y además de los tantras, algo que no estaba ni siquiera, porque aquí se podía hablar de las doctrinas budistas, etcétera, etcétera, pero los tantras ni papa, no se conocía absolutamente nada, o prácticamente nada, ¿no? La doctrina secreta se presenta como un comentario a al menos los dos volúmenes, digamos, más importantes, ¿no? El primero y el tercero, como unos comentarios a este libro, al libro del Dhyan, que la palabra Dhyan, ella misma explica
que es la palabra dhyan, ¿no? Es decir, una palabra que todo el que ha practicado yoga con una cierta profundidad reconocerá, ¿no? Dhyana es uno de los 7 angas de la Ashtanga Yoga de Patanjali y quiere decir, no quiere decir otra cosa que meditación. Y quien ha estudiado la tradición Pali conoce la palabra jhana, ¿no? Son los famosos jhanas o dhyanas, ¿no? Pues bien, el libro de Dhyan es el libro de la meditación, ¿no? O el libro de la sabiduría o el libro de... Bien, es una de las disciplinas místicas comunes del budismo. Es decir, sabéis que en el óctuple sendero del budismo Theravada, el último de los escalones, digamos, es la correcta dhyana, la correcta meditación, ¿no? Es decir, en las paramitas es la quinta. Lo que hacen los budistas del norte es poner por encima la praña paramita, la sabiduría, digamos, ¿no? Es decir, pero obviamente a la sabiduría no se accede sin una perfección en la meditación. Es decir, la meditación dhyana impregna toda la tradición espiritual, escolástica y mística del budismo, hinduismo, jainismo y de todas las religiones de la vida, ¿no? Y por tanto, el libro del Dhyan, según H.P. Blavatsky, sería el primer volumen. Bueno, y aquí ya doy una especificación, ¿no? O sea, perdón, ya da ella una especificación, ¿no? Es decir, en la doctrina secreta, el volumen 6, que es un volumen muy interesante, porque es el que tal vez más claramente remite al budismo, ¿no? Es decir, nos dice que el libro del Dhyan sería el primer volumen de los comentarios de los libros secretos del Kyute. Y ahí deja la cosa. ¿Qué es el Kyute? Según Blavatsky sería tal. Pues el término Kyute, y esto aquí ya sigo a todos estos estudiosos que han intentado desvelar el misterio del libro misterioso, ¿no? Es decir, del libro de Dhyan. El término Kyute fue identificado por un monje, el monje Horaz de la Pena, con el término tibetano Gyutse, que significa división de los tantras, ¿vale? Del canon budista tibetano. Los tantras son escrituras esotéricas que en tiempos de Blavatsky permanecían ocultas, es decir, ¿cómo narices tuvo conocimiento a esto? Lo que abunda en la idea de que obviamente por ahí se paseó, ¿no? El primer volumen del Kangyur, los Yur, esta es la raíz, ¿no? Kangyur, que son los tantras, y además dice, vuelvo a la cita, ¿no? Sería el primer volumen de comentarios del Kyute, ¿vale? Pues si ella hubiera oído, dije, ¿cómo suena la palabra Gyutse? Como Kyute, ¿no? Y ella cogió, tenía que decir, ¿cómo? ¿Qué ha dicho? ¿Cómo escribe esto? Kyute, ¿no? Y ella lo transcribe así, no lo translitera así, ¿no? Bien, pues el primero de los volúmenes del canon de tantras es el Kalachakra, el tantra del Kalachakra. Es el tantra del Kalachakra. Por tanto, el libro de Dhyan, según la autora, no sería otra cosa que fragmentos del tantra de Kalachakra. Y este tantra de Kalachakra, a ver, y ahora veremos un poco el sistema de Kalachakra. El sistema de Kalachakra tiene el Mula Kalachakra Tantra, el más antiguo, teóricamente no se ha conservado. Fue escrito por el rey del Dharma, el rey de Shambhala, Suchandra, primer rey del Dharma de Shambhala, ¿vale? Este no se ha conservado y era el extenso. Mula Tantra es el Tantra raíz. Aquí se recogen directamente las doctrinas del Buda, que ya lo veremos si algún día estudiamos con profundidad cada chakra. El Buda, después de su iluminación y sus primeros sermones, se traslada al sur de India y en una estupa del sur de India transmite al rey Suchandra de Shambhala, le transmite todo el Tantra. Él lo recoge en un texto, en el texto del Tantra, y se vuelve a su tierra, a Shambhala, y ahí convierte a los 100.000, creo que son 100.000 brahmanes,
los transforma, los convierte al Kalachakra, y entonces en aquel momento Kalachakra se transforma en la doctrina, en la religión oficial del reino de Shambhala. A partir de aquí vendrán 7 reyes, curiosamente 7 reyes que están... para esto ya lo veremos. Claro, esto ya otro día. Los 7 reyes del Dharma de Shambhala, que serán todos ellos transmisores del Tantra. En particular el Vimalaprabha, que es el conjunto de comentarios del Tantra de Kalachakra, es atribuido al rey Pundarika, otro de los reyes de Shambhala, otro de los reyes del Dharma. Y aquí es donde encontramos las mayores analogías con la doctrina secreta, en el Vimalaprabha. El Vimalaprabha es un libro extensísimo, tampoco traducido en su integridad, el primero perdido. Y el Laghu Kalachakra Tantra sería una selección más breve, ¿no? Laghu quiere decir breve o corta o ligera, ¿no? Es decir, del Tantra de Kalachakra, que esto es lo único que se ha conservado. Y de esto todavía no está traducido en su integridad a ninguna lengua occidental. Yo tengo fragmentos del libro quinto, del libro primero, ya veremos también curioso la composición de este Tantra. Antes quiero muy rápidamente hablar de este autor Weigel, que es este que os comento, ¿no? Y que es el que está haciendo unos artículos interesantísimos, incluso ha publicado este librito, que es una autoedición, sobre Blavatsky Sacred Books, ¿no? En el que precisamente desarrolla bastante extensamente, ¿no? Es decir, no sé si te acuerdas, Marcé, cuando estuve hablando con Eduardo Torrijo. Fernando. Estuve hablando con él. Él me explicó que había unos tipos en Estados Unidos que estaban estudiando todas estas cosas en profundidad y encontrando los orígenes, digamos, de la doctrina secreta y tal y cual. Y por un lado, entonces acabé dando con el tipo este, e incluso conecté con él, le pregunté, le pedí información, y él me garantizó que él está intentando realizar una traducción al inglés del Tantra. Pero claro, son 5 capítulos de unos 200 estanzas, ¿no? de 200 y pico, o sea que es bastante largo, bastante extenso, ¿no? Y hay que ser sánscritista para poder. Me dijo que estaba corrigiendo, tal y cual, y yo ya digo, he encontrado fragmentos de aquí y de allá, ¿no? del Laghu Tantra, es decir, que no es ni siquiera obviamente el Tantra perdido. Pues bien, él en uno de sus primeros artículos, en los que empieza a intuir de alguna manera la influencia oriental, ¿no? Dice que el primer paralelismo lo encuentra en el himno de la creación del Rig Veda. Es decir, la doctrina secreta, o sea, el libro de Diyan tendría algunos paralelismos con el Rig Veda, y en particular las primeras estanzas, es decir, que en algunos casos hay digamos, una perfecta... parece que haya cogido prestado, ¿no? Es decir, del Rig Veda los versículos. En el Abhidharma Kosha de Vasubandhu, un autor de la escuela Yogacharya, encontramos los 4 modos de generación humana, ¿no? Los nacidos por sí mismos, los nacidos del sudor, los nacidos del huevo, ¿vale? Es decir, y los nacidos obviamente de la unión, ¿no? Pues esto aparece en el Abhidharma Kosha, pero también vimos en el Bardo Todol también se citan, y en el Tantra, en el Vimalaprabha también se citan, ¿no? Las doctrinas sobre el espacio, el Dharmadhatu, que en el fondo el Dharmakaya no sería otra cosa que el Dharmadhatu, también son conceptos recogidos en un texto, el Ratnagotra Vivaga de Maitreya, que curiosamente la señora Blavatsky habla en algún momento de que estos son libros atribuidos a Maitreya. Y por último, y esto lo desarrollo un poco más in extenso, pero uno de los grandes conceptos de la doctrina secreta, que es el gran aliento, el Mahaprana, aparece única y exclusivamente en los textos orientales, en el Tantra de Kalachakra. ¿Eh? 'Esto le lleva de alguna manera a confirmar, ¿no? Bien, 'esto le lleva a confirmar. 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 Bien, 'esto
Y ahora con esto ya terminaré. Los paralelismos, son varios paralelismos que se encuentran, ¿no? Es decir, entre el libro de Dhyan y el sistema de Kalachakra. El primer concepto de gran aliento que decía Hegel, ¿no? Es decir, el Mahaprana como principio último que se cita también el Vimalaprava, ¿no? Y en el propio nombre del Tantra, ¿no? El Kalachakra, que sería la rueda del tiempo y que podría perfectamente identificarse con el ciclo del tiempo, del tiempo, que coincide con precisamente toda esta cronificación, digamos, de las distintas etapas del desarrollo de nuestro universo, ¿no? Es decir, que se desarrollan en la doctrina secreta. Respecto a la configuración del cosmos, en el mandala de Kalachakra destaca la existencia de 7 dvipas o continentes circulares, ¿no? Es decir, y aquí, claro, la impresión que da es como si la transmisión de la doctrina secreta se decantara más por una visión, digamos, cronológica o evolutiva, mientras que en el Tantra parece como que se centra más en una distribución espacial, ¿vale? Pero hay una cierta coincidencia, ¿no? En los ciclos, si se entienden los ciclos espaciales como grandes periodos cósmicos que describe la doctrina secreta. El mandala de tierra sobre el que se asienta el continente está incluido en un mandala superior de agua y en otro mayor de fuego, y todos ellos incorporados en un gran mandala de aire. En fin, es decir, parece como que los grandes ciclos cósmicos, ¿no?, estuvieran descritos en la configuración, digamos, del gran mandala del Kalachakra, ¿no? En el Vimalaprava también se citan los seres, bueno, como os he dicho, ¿no?, generados de 4 modos: los nacidos del huevo, los nacidos del útero, los nacidos del sudor y los autoproducidos, los sin padres, los hijos de la voluntad y del yoga, ¿no?, que coinciden con las 4 razas de la saga narrada en el segundo volumen de la doctrina secreta sobre la antropogénesis, bueno, el tercer volumen, ¿no?, en español. Sí. Y curioso también, y aquí es donde, bueno, ¿no?, es decir, a mí me permite fantasear más, ¿no? La estructura del Laghutantra es 5 capítulos. El primero, Lokalatupatala, que es un tratado sobre el cosmos, ¿no?, en el cual hay capítulos en los cuales se describe el cosmos y se describen también los habitantes de ese cosmos, ¿no? Es decir, que por tanto, probablemente la doctrina secreta sería... el libro de Dhyan serían versos del primer capítulo del Tantra, ¿no? Después, en el Aryatma Patala, que además, curioso, habla de Atma, ¿no? Es decir, el microcosmos, habla del microcosmos humano y de toda la estructura sutil del ser humano. Abhisheka Patala es el tercer capítulo, que habla sobre la iniciación. Sadhana Patala son las prácticas yógicas, y Jnana Patala es el libro de Gnosis, yoga de consumación, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, o sea, habrían estos 5 niveles, ¿no?, de los cuales Madame Blavatsky habría de alguna manera aportado una primera, bueno, es decir, una doctrina, y habría compuesto su revelación, bueno, habrían puesto los maestros de la fraternidad, ¿no?, es decir, los que inspiraron a la doctrina secreta, habrían de alguna manera transmitido de alguna manera doctrinas de esta primera parte del Tantra. Es decir, que quedan todavía 4 capítulos. Estos preparan la mente del practicante. En estos, yo creo que también estamos bastante formados, ¿no?, en la constitución sutil del ser humano, ¿no? Es decir, pero faltaría la iniciación para poder hacer la práctica, la sadhana, y para poder alcanzar la gnosis, ¿no? Bien, y la doctrina secreta habla de la fraternidad de seres humanos iluminados que residen en la ciudad legendaria de Shambhala. Tal vez esto sea algo que la doctrina secreta solo apunta, que se desarrolló en otras obras. Este lugar, según la tradición tántrica, bueno, como ya os he explicado,
es el país donde Kalachakra es la religión oficial y donde fue expuesto y desarrollado el Tantra. Los reyes de Shambhala se convirtieron a esta religión en tiempos del Buda Sakyamuni y convirtieron a los habitantes del legendario país. Es muy interesante toda la historia, porque el Tantra tiene una introducción sobre la historia de Shambhala. Y por último, la tradición de Kalachakra tiene su origen en los 7 reyes del Dharma. Hay 7 reyes y luego 30 y pico, me parece, de reyes que ya no son propiamente los reyes del Dharma, pero curiosamente cada uno de estos reyes son emanaciones de alguno de los Budas, de las grandes familias de Budas, ¿no? Es decir, de las grandes familias de Budas, que como sabéis son los 10 Budas, ¿no? Estos 7 reyes arquetípicos con carácter divino o semidivino, ¿no? Que guiaron a la humanidad y convirtieron a los habitantes de Shambhala en la religión del Kalachakra, tienen su correlato con la doctrina esotérica, con los 7 grandes Dhyan y Chohan, que dirigen las 7 razas humanas en su evolución, ¿no? Bien, pues aquí acaba esta historia.